¿Alguna vez te has preguntado cómo una vida llena de fuerza, poder y victorias puede también estar marcada por la debilidad, el arrepentimiento y la redención? Mi nombre es Sansón, hijo de Manoa, de la tribu de Dan. Mi historia es un viaje épico a través de la fuerza sobrehumana, las tentaciones irresistibles y, finalmente, la inmensa gracia de Dios. Nací en una época turbulenta para Israel. Los filisteos nos habían oprimido durante 40 años y mi pueblo clamaba por un libertador. Mis padres, devotos y fieles, deseaban un hijo, pero mi madre era estéril. Un día, el ángel del Señor se le apareció y le anunció que concebiría un hijo que sería consagrado a Dios desde el vientre, como nazareo. Mi destino estaba sellado desde antes de nacer. Comenzaría a liberar a Israel de las manos de los filisteos. Desde mi nacimiento, fui dedicado al Señor. Mis cabellos jamás fueron cortados, una señal visible del voto de nazareo que me consagraba a Dios. Mientras crecía, era consciente de mi llamado divino, pero también luchaba con mis propios deseos y debilidades. Sentía una fuerza sobrenatural corriendo por mis venas, una fuerza que no era solo física, sino también un recordatorio constante de la presencia de Dios en mi vida y del propósito para el cual había sido elegido. A medida que mi fama se extendía por todo Israel, la gente susurraba sobre el joven de cabello largo que podía realizar hazañas extraordinarias. Y, aunque disfrutaba de la atención, también sentía el peso de la responsabilidad que cargaba. Un día, bajé a Timna y vi a una mujer filistea que capturó mi corazón. Pedí a mis padres que la consiguieran para mí como esposa. Se horrorizaron con mi elección, preguntando si no había mujeres entre nuestro propio pueblo, pero insistí, sin saber que formaba parte del plan de Dios para provocar un conflicto con los filisteos. Durante un viaje a Timna, para los preparativos de la boda, un león joven rugió contra mí. El Espíritu del Señor vino sobre mí con poder, y lo despedacé como quien despedaza a un cabrito. Guardé este incidente en secreto, pero más tarde se convertiría en la base de un enigma que cambiaría mi vida y el destino de Israel. ¿Te has detenido a pensar en cómo tus decisiones, impulsadas por deseos personales, pueden afectar tu destino y el de quienes te rodean? Días después, al pasar por el mismo lugar, vi que un enjambre de abejas había hecho su colmena en el cadáver del león. Tomé un poco de miel y la comí, compartiéndola con mis padres, pero sin revelar su origen inusual. Este evento, aparentemente trivial, sería el catalizador de una cadena de eventos que cambiarían el curso de mi vida. El día de mi boda llegó, y con él, una celebración que duraría 7 días. 30 jóvenes filisteos fueron designados para acompañarme, supuestamente como un honor, pero sabía que eran más guardianes que amigos. Sintiendo el deseo de desafiar, les propuse un enigma. De lo que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Aposté 30 vestiduras de lino y 30 mudas de ropa a que no podrían resolver el enigma en 7 días. Los jóvenes aceptaron el desafío, sin saber que estaban entrando en un juego peligroso. Pero cuando llegaron a su límite, amenazaron a mi esposa para que les revelara la respuesta, bajo la amenaza de quemar su casa. Finalmente, cedí a las súplicas de mi esposa y le revelé el secreto, sin imaginar las consecuencias devastadoras que seguirían. La traición de mi esposa a manos de los filisteos provocó una ira incontenible dentro de mí. El Espíritu del Señor vino sobre mí una vez más, y bajé a Ascalón, donde maté a 30 hombres y tomé sus ropas para pagar mi apuesta. Mi vida, marcada por la fuerza y la victoria, comenzó a verse corroída por la venganza y la desconfianza. Decidí regresar por mi esposa, llevando un cabrito como ofrenda de paz, solo para descubrir que su padre la había dado a otro hombre. Una vez más, la furia me consumió, y canalicé mi ira en un acto de destrucción. Capturé 300 zorras, las até en pares con antorchas encendidas y las solté en los campos de trigo de los filisteos, destruyendo no solo el trigo, sino también las viñas y los olivares.
Los filisteos, enfurecidos, en represalia, quemaron a mi exesposa y a su padre, lo que solo alimentó mi sed de venganza. Los ataqué con una furia inhumana, causando una gran matanza, pero mis acciones solo llevaron a una escalada del conflicto. Los filisteos invadieron Judá y 3000 hombres de mi propio pueblo vinieron a mí, acusándome de traerles problemas. Aunque me pidieron que me dejara atar y entregar a los filisteos, sabían que no podían matarme. Acepté ser atado con la condición de que ellos mismos no me mataran. Pero cuando los filisteos vinieron a capturarme, el Espíritu del Señor vino sobre mí una vez más. Las cuerdas que ataban mis manos se desintegraron como hilos de lino quemados por el fuego. Agarré la quijada de un asno y con ella maté a 1000 hombres, una demostración más de la fuerza divina que corría por mis venas. Sin embargo, esta victoria también marcó un momento de profunda soledad y reflexión. Después de la batalla, extenuado y sediento, clamé a Dios, reconociendo que toda mi fuerza venía de Él. Dios, en su misericordia, hizo brotar agua de una cavidad en la tierra y mi espíritu se reanimó. Esta experiencia me enseñó una lección invaluable. Mi verdadera fuerza no residía en mis músculos, sino en mi dependencia de Dios. Lideré a Israel durante 20 años, enfrentando a los filisteos con la fuerza que Dios me había dado, pero mi vida siguió marcada por la lucha interna entre mi llamado divino y mis debilidades humanas. Sin embargo, mis debilidades finalmente me llevaron a la ruina. Al conocer a Dalila, en el valle de Sorek, mi corazón, una vez más, fue capturado. Los líderes filisteos, viendo una oportunidad para derrotarme, le ofrecieron a Dalila una fortuna para que descubriera el secreto de mi fuerza. En un momento de debilidad, finalmente le revelé que mi fuerza residía en mi cabello, consagrado a Dios desde mi nacimiento. Esa misma noche, mientras dormía en su regazo, Dalila llamó a un hombre para que rapara mis 7 trenzas. Sentí como mi fuerza me abandonaba, y cuando los filisteos vinieron a capturarme, no pude resistir. Me arrancaron los ojos y me llevaron encadenado a Gaza. En la prisión, girando el molino, finalmente tuve tiempo para reflexionar sobre mis errores y buscar la redención. A medida que mi cabello comenzaba a crecer, también creció mi esperanza y mi fe en que Dios no me había abandonado. Un día, durante una gran celebración en el templo de Dagón, los filisteos decidieron llevarme para exhibirme como trofeo. Pedí al joven que me guiaba que me llevara hasta las columnas centrales que sostenían el templo. Allí hice una última oración pidiendo a Dios que me diera fuerza una vez más para cumplir mi propósito. Con un último esfuerzo empujé las columnas y el templo se derrumbó, matando a más filisteos en mi muerte que los que había matado en toda mi vida. Así, en mi último acto, encontré la redención que tanto había buscado. Mis hermanos y la familia de mi padre recuperaron mi cuerpo y lo sepultaron entre Zorá y Estaol. Así terminó mi historia, un testimonio de la debilidad humana y la inmensa gracia de Dios. Que mi vida, con todas sus complejidades y lecciones, inspire a muchos a confiar en la gracia de Dios y a buscar su propósito por encima de todo. Después de mi muerte, mi historia se convirtió en leyenda entre mi pueblo, no solo por las hazañas de fuerza sobrehumana que realicé, sino por las lecciones profundas que quedaron inscritas en los corazones de los que oyeron mi relato. Mi vida, llena de contrastes, se convirtió en un símbolo de la lucha constante entre el destino divino y las debilidades humanas, entre el poder otorgado por Dios y la fragilidad que todos llevamos dentro. Durante esos 20 años en los que fui juez de Israel, experimenté victorias impresionantes, pero también momentos de soledad y desilusión. Aunque era un líder fuerte y temido por los filisteos, internamente lidiaba con mis propias inseguridades y deseos, los cuales a menudo nublaban mi juicio. Aprendí de manera dolorosa que tener fuerza física no es lo mismo que tener fuerza de carácter. Después de la tragedia con mi primera esposa, mi enfoque cambió.
Sabía que había perdido algo más que una mujer. Había perdido la confianza en mí mismo y en mi capacidad para distinguir el bien del mal, lo que Dios quería para mí frente a lo que yo deseaba para mí. Los años siguientes fueron una lucha constante por recuperar esa claridad. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos por seguir el camino correcto, seguía cometiendo errores. No podía evitar sentirme atraído por el peligro, como si cada desafío fuera una oportunidad para demostrar no solo mi fuerza, sino mi relevancia en el plan divino. Mi relación con Dalila fue el punto culminante de esta tendencia autodestructiva. Sabía que era una mujer peligrosa, que su amor estaba condicionado por el interés, pero no pude resistirme a ella. El precio de ceder a mis deseos fue alto. Perdí no solo mi fuerza física, sino también mi dignidad y mi propósito. Fui llevado como un animal a trabajar en la prisión, ciego y humillado, girando el molino día tras día. Era un recordatorio constante de mi caída, de cómo había desaprovechado el don que Dios me había dado. Pero fue en esa oscuridad, en medio de mi sufrimiento, donde finalmente entendí lo que significaba depender completamente de Dios. En aquellos momentos de soledad, mientras giraba el molino, oraba y meditaba en mi vida. Mi fuerza comenzó a regresar, no de manera inmediata ni física, sino como una convicción profunda en mi interior. Mi cabello, señal de mi consagración, crecía lentamente, y con él mi esperanza y mi fe. El día en que me llevaron al templo de Dagón, sabía que esa sería mi última oportunidad para hacer algo significativo con mi vida. Escuchar a los filisteos atribuir mi captura a su falso dios fue doloroso, pero también encendió una chispa en mi corazón. Sabía que aún podía hacer algo por mi pueblo, incluso en mi estado debilitado. Mi oración en ese momento no fue solo por venganza, sino por la oportunidad de cumplir mi propósito final. Quería asegurarme de que mi vida no fuera en vano, de que mi sacrificio tuviera un significado mayor. Cuando el templo comenzó a derrumbarse bajo mi fuerza final, sentí una paz que no había sentido en años. No era el fin que había imaginado para mí, pero era uno que aceptaba con gratitud. Mi muerte no solo fue un acto de fuerza, sino un acto de fe, un último testimonio de que, a pesar de mis errores, Dios podía usarme para su gloria. Mi historia no es solo la de un hombre fuerte, sino la de alguien que aprendió a encontrar su verdadera fuerza en la dependencia de Dios. Te invito a reflexionar sobre tu propia vida, sobre las decisiones que tomas y cómo puedes redirigir tu camino hacia el propósito que Dios tiene para ti. Mi nombre es Sansón, y aunque caí, me levanté en el último momento, no por mi fuerza, sino por la gracia de Dios. Que mi vida te inspire a buscar siempre la redención y a nunca olvidar que con Dios siempre hay una segunda oportunidad.